de primera ya tengo yo creada la infografía. Nada más vamos a hacer la revisión de esto. Nos vamos al prompt. El prompt, obviamente, previo logueo. Les van a pedir que tengan estas características en específico, porque en este contexto tendrían que estar planteando cuál es el rol que va a tener el que va a estar diseñando esta infografía. Por ejemplo, en su caso sería, eres estudiante de la carrera técnica en programación, cursando cuarto semestre en la unidad de aprendizaje, base de datos en el tema de NoSQL. Muy bien. ¿Qué me pueden decir de lo que vimos ayer para ponerlo en el prompt? ¿Qué vimos ayer de lo que se acuerden? Aquí está. ¿Qué vimos ayer, chicos, para que podamos alimentar este prompt? ¿Alguien? O cerré, o puse mute y nadie me está hablando. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Es más flexible. Gracias, Fernando. No tiene tablas, pero como tópicos principales, Fernando, o sea, ¿qué es lo que vimos ayer? O sea, ¿cómo se clasifica, los tipos? ¿Alguien más, además de Fernando, que quiera participar? Hoy están callados, maestra. Qué bárbaro con ellos, ¿eh? Hoy sí, no quieren cambiar. Miriam, ¿qué vimos ayer? Diferencias entre las bases de datos no SQL y las SQL. Entonces, enlista las diferencias entre base de datos relacionales y no relacionales, ¿no? En este caso es NoSQL. ¿Qué más, Miriam? Dime algún número para que alguien te ayude. 5. 5, a ver. Martínez Piña, Roberto, ¿qué más vimos ayer? Gracias, Miriam. Vimos las diferencias entre cada tipo o todos los tipos de bases de datos no SQL que hay. ¿Qué tipo de base de datos NoSQL tenemos? Eran la de clave valor, Base de grafos, datos clave valor. Muy bien. ¿Qué más? documentos y Valor, creo que era la que no se guardaba en la memoria. La de memoria. documentos. Ajá. Falta uno. ¿Cuál era? La de grafos. Base de datos. Pues. ¿Es base de datos de grafos? ¿Cómo era? Aquí tenemos la chat. Base de datos en memoria de grafos. Perfecto. Muy bien, ¿alguna acotación que merezca cada uno de este tipo? A ver, puedes decir un número y que alguien más te ayude, 8. compañero. El 8, vamos a ver quién está en el 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ya huyó. Más dije 8 y boom, se fue. A ver, Tinoco Martínez Ángel.
Sí, ¿Qué podemos acotar en el PRON, Tinoco? estoy. En clave valor, ¿qué podemos poner? En clave valor. Base de datos clave valor. ¿Alguna eh, característica que te acuerdes de ayer? Hay una manita levantada por lo que estoy viendo. A ver, Santiago, ya la bajó. Y ya se fue. O sea, pero más Juegan referente con... a lo de las bases de datos que ya da, pero como lo que se podría poner en la infografía es el funcionamiento, cómo funciona la NoSQL, que es lo más importante, creo yo. Sí, 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 esta parte ya lo tiene, ya lo puso Miriam, dice, él hizo las diferencias en base de datos relacionales y no SQL. Pero lo que quería acotar con el PRON es alguna característica que tú recuerdes de la base de datos clave valor. ¿Te acuerdas, Santiago? Santiago. Yujú, yujú. Santiago. ¿Qué pasó, profe? TikTok. ¿Qué características te acuerdas de la base de datos clave valor? Te voy a echar la mano. Aquí está. ¿Te acuerdas que vimos esto ayer? Si no mal no recuerdo, era como lo que estaba dando en los ejemplos, si mal no recuerdo, de Ujú. los, como por ejemplo puntos de guardado de los videojuegos que guarda archivos con esa información. Pero esa es una base de datos clave valor. No, espera. Si quieres, puedes leer el párrafo. ¿Sí ves mi pantalla de base de datos clave valor? Ah, pues por ejemplo, a ver, lo que rápido entendí de la lectura es que, bueno, del párrafo que me estoy apoyando ahorita, es Ujú, por ejemplo de que en la base de datos clave valor, toda la información almacenada, como que se le otorga una clave, ujú, y al hacer la búsqueda de ese objeto, inmediatamente busca esa clave como, pues, como valor importante, ¿no? Claves y valores relacionados, ¿no? Mm. Muy bien. Te eché la manita, pero la agarraste rápido. Gracias. Dime un número, Santiago. 15. 15, 5, 10, 15, 4, 12, 16, más 2, más 24, 50, menos 10. Vargas Hernández Alonso, Sí, profe. ¿qué me puedes dar así como acotación general de base de datos de documentos? ¿Quieres que veas lo que vimos ayer? Aquí está, mira. Ah, pues son los de los JSON, ¿no, profe? Efectivamente, por ahí anda, ¿no? Los grafos, aquí está, documentos. Es el código de aplicaciones que se manejan con JSONs y que tienen, ¿qué más? ¿Qué más podemos poner? JSON, ¿qué más? ¡Ah! Su madre. Podemos copiar este punto. ¿Lo ubicas, Alonso? Sí, profe. Es que estaba viendo otra anotación que yo tenía para ver Ah, qué ok, le ok. digo. Chécala, chécala. Mientras yo peleo con mis bacterias, les estoy ganando, pero de repente me dan lucha. ¿Qué tenías de apuntes, Alonso? Lo Cuéntanos. de CouchDB, también creo. Couch. Sí, o Coach. Ajá, coach. Coach de B. Muy bien, gracias, Alonso. ¿Otro número, Alonso? 19. 19. A ver, 8, 12. No, fíjate que no, ya no nos alcanzó. Nos quedan 4, 8, 12, 16.
Un 7. 7. Tinoco creo que ya había participado, pero bueno, Tinoco, vamos por allá. Estoy aquí. ¿Qué nos puedes complementar de base de datos en memoria? Base de datos en memoria. Ujú. Mm, pues que ya está que proporciona respuestas en tiempo real. Respuestas en tiempo propuesto, respuestas en tiempo real, muy bien. ¿Qué más? Que tiene escalabilidad. ¿Y escalabilidad de qué tipo? Este, pues en escritura, no, bueno. No, en escritura no. Mm, horizontal, de tipo horizontal. Bien, gracias. ¿Un número? Un último para base de datos de grafos. 14. 13, 14, 4, 8, 12, 13, 14. Pero ya participó Vargas. Otro número. 11. 11, 4, 8, 12. Ángel Juárez. Juárez, andas por allá. Juárez, 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 Juárez. Creo que no. Debe estar comiendo o durmiendo. Mm, Redis no es un ejemplo de base de datos. Redis es un modelo de intermediación para la gestión de base de datos en tiempo real. Es lo que se utiliza. Sería como un tipo MySQL, pero para base de datos de tipo este, clave valor que se utilizan en redes sociales, nada más para que lo tengan en cuenta. En sí no es una base de datos, es un gestor. ¿Vale? Efectivamente, así es, Fernando. Bien, ¿quién me aporta con grafos para cerrar esta parte y veamos la magia? ¿Nadie? Miriam, dime un número. 15. Alberto Ledesma, gracias, Miriam. Ledesma, ¿qué me puedes comentar así a grosso modo de base de datos de grafos? Pues que funcionan en modos de aristas y vértices que Ajá, ejemplifican como un largo recorrido de de una misma trayectos, ruta, ¿no? pero con diferentes Ajá, rutas con diferentes, que dependen de qué, de las selecciones que tenga el usuario. del nodo raíz. Aquí no necesariamente tienen que ser un usuario. Digo, ayer hicimos el ejemplo con modelos predictivos, pero siempre va a depender de la petición de un usuario a partir del nodo raíz. ¿Estamos de acuerdo? Súper bien. Vamos a ver qué genera. Por eso amamos la tecnología y los recursos. Esta, ¿cómo se llama? Aplicación es gratuita por 5 versiones, nada más para que lo tengan en cuenta. Y en general lo que yo estoy buscando con esta optimización es dos. La primera es un uso correcto de prompt. Yo les recomiendo siempre que le permitan en la solicitud de la IA contextualizar quién lo está solicitando. Por eso mi punto inicial es, eres estudiante de la carrera técnica de programación del cuarto semestre, para que sepas, más bien la inteligencia pueda acotar cierta información, porque si se la dejamos abierta es lo que pasa con otras inteligencias que te meten cosas que jamás has visto. Ujú. Dos, si lo estamos planteando desde una solicitud de una infografía, pues al menos tenemos que darle como la estructura en el contenido. Como bien comentaba Miriam, cuál es la diferencia entre base de datos relacionales y NoSQL, y los 4 tipos de grandes categorías que tiene la NoSQL, que son base de datos clave valor, base de datos de documentos, base de datos en memoria y base de datos en grafos, que de alguna forma son las 4 categorías que podemos enlistar. Y a partir de ahí podemos generar, de hecho, como sé que se tarda esto, yo ya había hecho previamente una. Muy bien, ¿en quién acaba de participar? Alberto Ledesma, ¿verdad, Ledesma? Dime un número. 11. 11, 4, 8.
Ángel Juárez, no tenemos suerte con ese chinillo, no nos contesta. Otro número, 7. 748. Tinoco, ¿andas por allá? Sí, Tinoco, explícanos lo que estamos viendo en pantalla. fundamentos claves de la base. O sea, Ajá, a ver, explícanos, no me lo leas, explícame, ¿qué estamos viendo en esta infografía y qué le hace falta? bueno, lo que estamos viendo supongo que sería bueno, nos demuestra qué son las cosas más importantes, o en qué se basa las bases de datos no SQL, Ujú, ujú. que, y por qué son más, oh, no, por qué son diferentes a las MySQL, el MySQL, por ejemplo. ¿Y cuál sería la diferencia, compañero? Que la diferencia entre MySQL y NoSQL es que son más flexibles las bases de datos NoSQL. Ujú. Y también depende de qué. ¿Depende de qué? Ajá, en función de qué depende si me conviene relacionales o N o SQL. Pues lo que recuerdo era que si si tienes demasiados datos, es mejor NoSQL. No sé, a ver, alguien que te pueda apoyar. Dime un número. 3, Tres. Pues es la maestra Alma, qué conveniente. Dime otro número. 17, No, somos 16. Otro número. 16. Luis Daniel Martínez, explícanos la infografía. ¿Estás por allá? Creo que no tuvimos suerte hoy, ¿ah? Qué bárbaros. Hoy sí están invernando. Mi micrófono funciona. Un número, ya que no, ya que estás en el chat. 948. Santiago Cruz Ortiz. ¿Estás por Mande. allá? Explícanos la infografía que estamos viendo, Santiago. ¿Cómo que a ver, ¿No estás viendo la infografía? Que estoy compartiendo pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, la estoy viendo, perdón, ahora sí. Ahora sí. Ah, ok. Explícanos qué estamos viendo. Pues estamos viendo las características individuales de cada tipo de base de datos no SQL, Ujú. así como, bueno, pues nada más en esto sería sus características principales de cada uno. Dame una característica principal del relacionales y una característica principal del NoSQL. ¿Del cual dijo? De las relacionales, de la que tú ya conoces, dime una característica principal de la base de datos relacional y una característica principal de las NoSQL. En los relacionales, pues todas, a ver si no hay punto de quiebre, todas ellas Ujú. se rigen bajo ciertas reglas para estructurar la información y Efectivamente. evitar, pues errores ahí típicos, ¿no? De que a lo mejor falta de datos o error. Sí, no, pues nada más eso, mientras que los no SQL, pues por lo general no se rigen por reglas tan estrictas Ujú, para estructurar información, o sea, porque permita ser más flexible. Un ejemplo, igual podemos considerar, aprovechando que somos de programación, podríamos ujú, considerar como PCInt y ujú. NetBeans, son lenguajes de programación, pero cada uno es más flexible, mientras que el otro es estricto en lo que a código se refiere. Bueno, para Podríamos empezar, ponerlo, no son lenguajes de programación, ¿ah? Son IDs de desarrollo. bueno, y desde Pero pues desarrollo. bueno, pero bueno, está bien. Ok, ok, ok. No sé si me lo genero, estoy viendo. Ok, muchas gracias. Dime un número para que venga otro. 4. 4, vamos a ver quién está en el 4. Damián García Garcés. Damián García Garcés, ¿andas por allá? Damián. Damián. Es que está viendo otra vez Mentiras el musical. Segurísimo. Está ahí cantando la de Él me mintió. Damián, ¿andas por allá? Damián.
No tuvimos suerte. Dime otro número, compañero. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me oyen? ¿Quién no ha participado? Es- Hugo Cifuentes, ¿andas por allá? Hugo, Sí, profe. excelente, Hugo. Te voy a dar el siguiente contexto, ¿no? Usuario contrata técnicos en programación que quiera hacer una aplicación que le permita contactar con personas que quieren donar sangre. Este contacto de donación de sangre implica también el hecho que puedan donar órganos y que el requisito del negocio es que tengan su credencial, que son donadores de órganos, vamos a decir autorizados, pero tiene otro nombre. Esta aplicación va a funcionar a través de la recolección de información que va a estar en 3 plataformas. Una va a ser en web, otra va a ser en móvil y una a través del registro en los centros de salud, que puede ser IMSS, ISSSTE, en centros de salud estatales. La intención de este registro es que en cualquier parte del país se pueda donar tanto órganos en caso de defunción y sangre en el centro de salud o en el centro de recolección de sangre más cercano. Básicamente es lo que queremos. ¿Qué tipo de base de datos me recomendarías para cada una de las interfaces? ¿Y por qué tendríamos que utilizar los NoSQL? Te escucho. ¿Por qué tendríamos que usar el NoSQL? Ajá. La primera pregunta es ¿qué tipo de base de datos utilizamos? Porque tienes tres salidas en la interfaz. Es una página web, un móvil y un módulo de registro en los hospitales, ¿no? Ujú. ¿Qué tipo de base de datos utilizarías en estas 3 formas de poder obtener información? ¿Y por qué debería ser NoSQL y bajo qué contexto? Pues podría ser que utilizáramos la base de datos de documentos, ya que se necesitan, o sea, requiere que se pidan datos y Ok, organizarlos. ok. O sea, como un tipo, ¿te acuerdas que te dije que se tiene que pedir una credencial? Ajá. Bueno, ok. ¿Y no utilizarías relacionales? Ah, pues, pues sí, ¿En dónde lo utilizarías? para... mm, A lo que quiero llegar para fortalecer tu respuesta, Hugo, es que las relacionales y las NoSQL no están peleadas entre sí, o sea, no son enemigos a vencer. O sea, tú puedes sacar las ventajas de una y las ventajas de otra porque están orientadas al proyecto que tú estás realizando. ¿Sí me explico? sí, Entonces, las relacionales, ¿dónde las utilizarías? ¿Cómo las utilizarías? las relacionales, pues sería para la página. ¿Cómo lo harías? Por, am, pues porque en la relacional es ideal para pues datos estructurados. En la página, o sea, en la página con la interfaz utilizarías relacionales, ¿no? Como el módulo de registro, nombre, dirección, teléfono, tipo de sangre, Sí, ubicación. Y las no relacionales en documentos, además, ¿cómo utilizarías en grafos?
En grafos, pues sería para poder representar, no sé, ah, mm, para conectar los datos, o sea, que si el que se registró es o sea, coincide con el tipo de sangre que se necesita para la donación o así. O sea, sí, también podría ser una relacional y también podría ser una clave valor. ¿Cómo lo haríamos en grafos? ¿Bajo qué? O sea, ¿cómo lo aplicarías? O sea, porque lo que me estás contando sigue siendo relacional, inclusive clave valor, porque está relacionando el nombre de un donador con el tipo de sangre. ¿Cómo lo utilizarías en grafos? Porque grafos recuerda que es a través de la petición de un nodo inicial y que te va generando modelos predictivos. ¿Cómo lo harías? Se vale decir Mm, cualquier respuesta, o ojo, tampoco, a ver, estás estudiando programación. Tú di lo que tengas, lo que estés entendiendo. pues yo diría que pues para las redes sociales, o sea, ah, también para los usuarios y productos o sea, relacionados. Ujú. O a lo mejor, no sé, un modelo predictivo con parientes, si yo pongo el nombre de Juan Polanco, ¿qué otros parientes tiene Juan Polanco que también sean donadores y el tipo de sangre que puede tener, ¿no? Por ejemplo, un modelo predictivo por eso, solo con mi Ajá. apellido. ¿Sí me explico? No Sí, necesariamente tiene que ser con todo mi completo. ¿Cómo harías la de memoria? Sí, en el mismo ejercicio, ¿cómo lo aplicarías? la de memoria, pues para poder almacenar los datos y que sean más rápidos. Ujú. Bajo esta premisa, tendrías que pensar en una base de datos relacionales en la clínica, porque ellos iban a tener un recurso físico, a lo mejor si tienen un servidor o un espacio en el servidor en la clínica. Y la gestión de datos se puede hacer cerrada porque son los que se estén registrando. Algunos de estos datos se pueden hacer en un sistema distribuido y es ahí donde entra el NOSQL, ¿no? Porque si vas a obtener información a través de la aplicación móvil o a través de la aplicación web, lo vas a obtener de diferentes canales, inclusive hasta redes sociales, si así lo eliges, ¿no? Ujú. Eso puede hacer que lo puedas vincular con un número de identificación, que puede ser el CUR, si puede solicitar en orden estructurado, o un número telefónico, porque no necesariamente tiene que ser como la CUR en un orden estructurado. CUR porque es de México, pero si es para ubicar a cualquier persona que done sangre, pudiéramos pensar con otro ID que te va a ayudar en el tipo de base. ¿Sí me explico, Hugo? Sí, Aquí lo importante es, porque creo que ya estamos en tiempo, nos quedan 5 minutos. Aquí lo importante es dos cosas. La primera, necesito que hagan esa infografía, porque sí necesitamos tener avances, porque la clásica y porque vengo del futuro, es que uno de ustedes lo va a hacer y lo va a subir, y los demás ni enterados van a estar de cómo lo hicieron. Y como sé que va a pasar eso, entonces la siguiente sesión, si así lo permite la maestra, puedo escoger uno de cualquiera de los que lo suban y le puedo preguntar a cualquiera que me explique esa infografía de ese equipo. Así que vayan preparando ese escenario. Y número dos, pues es el entendimiento de todo lo de la información que han recibido, porque no solo significa el hecho de que sepa qué es o para qué me sirve o en qué momento lo puedo utilizar o cuál es la diferencia, sino que bajo ciertos escenarios reales ustedes puedan hacer la diferenciación en cómo utilizo cierta base, en qué contexto, bajo qué aplicación, bajo qué interfaz, bajo qué recursos tecnológicos tengo disponibles como programador y que lo voy a empezar a aterrizar a visualizar bajo las diferentes, vamos a decir, aplicaciones de poder obtener esa información, porque ustedes ahora piensan en un proyecto cerrado, a lo mejor con algún elemento web quizás,
pero ya cuando lleguen a quinto van a ver otras herramientas que les van a pedir sistemas distribuidos y es ahí donde entran este tipo de datos que están utilizando. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, chicos? Creo que se fue la maestra Almita. ¿Dudas? Ah, ya regresó. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Pues súper bien, maestra Almitz. Pues ya está. Ya revisamos que hicieron sus infografías. Y ya pudimos hacer una y pues estuve como integrando esto. ¿Cómo ves? Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, yo creo que lo podemos cerrar acá y nos vemos la próxima semana. ¿Les parece? Hola, hola. Sí, profe, nos vemos. Va. Nos vemos, bye.